Sí, por ahí les compartieron. ¿Listo? Sí, Entonces, eh, les creo que sí consultaba. se puede cambiar la polaridad, creo que sí se puede. Ya no se puede cambiar la polaridad porque obviamente voy a invertir prácticamente todas las fuentes, ¿sí? No puedo cambiar la polaridad en este caso de las fuentes, lo único que yo debo tener es el criterio de cómo voy ubicando en el valor de las resistencias, cómo se va dirigiendo la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas de aquí, des en cuenta que pongamos aquí entra por el menos, sale por el más, ¿sí? Aquí miren, menos, más está invertido, acá menos, más. Entonces, ahí nosotros debemos sí o sí respetar el sentido como tal de cómo cómo están las fuentes, ¿sí? A las fuentes ni siquiera les tocamos. Lo único que nosotros vamos a tener que hacer es ubicar como tal en las resistencias para poder ir sabiendo cómo van, en este caso, direccionado a la corriente. ¿Estamos? Pregunto, ¿por qué lado siempre entra la corriente? ¿Por el positivo o por el negativo? Positivo. Por el positivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a colocar positivo. Acá, entonces, si entra por el positivo, ¿sale por él? Negativo. Sale por el negativo. ¿Listo? Perfecto. En la R2, vamos a dibujar? En la R2, ¿qué me dice? Positivo. ¿Primero positivo y luego negativo o primero negativo y luego positivo? ¿Cómo le dibujo? Positivo. Positivo, listo. Y acá, en este caso, negativo. ¿Ya? La otra. Ya, ojo, eso es en la primera malla. Des en cuenta que es el cuadrito de aquí. ¿Sí? Es el cuadrito de aquí. ¿Listo? Ahora, nosotros vamos a tener, en este caso, que dibujar para la segunda malla. Des en cuenta, porque yo dibujé inclusive en ese sentido, des en cuenta que el sentido de aquí, de la corriente, va así. ¿Sí? Es decir, entra por el positivo, sale hacia el negativo. ¿Estamos de acuerdo? Por si acaso, ¿ya? Vamos ahora a la otra malla. Esto de aquí es otra malla, ¿sí? Esta parte de acá que le voy a pintar con otro color, ¿ya? Esto de aquí. ¿Listo? Esta parte de acá. Lo mismo, tengo que ubicar ahí los signos de las resistencias, ¿sí? O el signo cómo ingresa la corriente a las resistencias para poder, en este caso, hacer la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Listo? Pregunto, en la malla 2 a la R2, ¿qué signo coloco primero? Menos. ¿Menos, seguro? ¿Por dónde entra la corriente? Por el positivo. Positivo, muy bien. ¿Listo? Sale por el negativo. ¿Se dan cuenta que ocurre algo acá? Antes arriba estaba positivo, acá negativo. Ojo, es por la dirección de la corriente, ¿sí? Es por la dirección de la corriente. Eso deben tener muy en cuenta para poder hacer, en este caso, los circuitos. Listo, vamos a la R3. ¿Qué pasa en la R3? ¿Qué dibujo primero? Positivo y negativo. Positivo y negativo. Listo. Luego de establecer como tal, voy ya a quitar esto. Des en cuenta que ya tengo en este caso como tal ya los signos dentro de las resistencias. Lo otro que voy a hacer es ley de voltajes de Kirchhoff. Quizás vieron ya la ley de voltajes de Kirchhoff o no han visto eso. No, ingeniero. De esa No, manera como la ya. estoy explicando, no. Acuérdense algo importante. A ver, dígame la ley de Ohm. Partamos de eso. La ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? No creo que no sepan la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Perfecto. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que verifiquen algo acá. Verán, ustedes aquí tienen ya un voltaje. ¿Estamos? Aquí tienen la resistencia. Pregunto, ¿tienen una corriente o no tienen una corriente? ¿Qué me dice? ¿Tengo o no tengo una corriente que atraviesa por esa resistencia? Claro, Claro. o sea, y uno. ¿Cuál es? Y uno, ¿verdad? Ah, ya. ¿Qué pasaría si yo multiplico la resistencia 1 por la intensidad 1? ¿Tengo o no tengo voltaje? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Listo? En eso se basa la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Sí? En eso se basa la ley de voltajes de Kirchhoff. Que yo pueda ir armando en función de mi malla,
al que yo multiplicar la resistencia por la intensidad, y obviamente sumando o restando como tal estos valores, yo voy a poder encontrar como tal el voltaje que me corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos haciendo eso, miren, ¿sí? Vamos haciendo eso, ¿ya? En la malla 1, hagan de cuenta que la malla de acá no está, ¿sí? En la malla 1, ¿qué elementos nomás interactúan? Les pregunto. En la malla 1, solo en la malla 1. Des en cuenta, interactúa, ¿qué nomás? El voltaje de la fuente 1, ¿cuál más? Resistencia 1, resistencia 2. Resistencia 1, Resistencia resistencia 1, 2. resistencia 2, y el Voltaje voltaje 2. en este caso también. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ojo, si no existiera una malla como tal, una malla 2. Ahora les pregunto, aparte de esto también en la malla 1 también interactúa como tal la corriente 1, ¿sí? La corriente 1 también interactúa. ¿Listo? Ahora, si tomamos las dos mallas, ¿creen que en esta malla de aquí o en este caminito de aquí, lo voy a pintar de verde, en este caminito de aquí, ¿creen que interactúe la corriente 1 y creen que interactúe una corriente 2? ¿Qué me dicen? En ese caminito de ahí. Claro. Sí, porque Sí. ya también va Ya la estoy siguiente malla. compartiendo como tal las mallas. Perfecto. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es aplicar ley de voltajes de Kirchhoff para poder resolver ese ejercicio, tomando en cuenta cuáles son los elementos que voy compartiendo. ¿Sí? Acuérdense, lo que vamos a tener que armar es encontrar voltajes. ¿Y cómo yo encuentro voltajes? Multiplicando intensidad por resistencia. ¿Listo? Comencemos por el primer elemento que asoma y para esto me van a servir los signos. Perdón, más, menos. Aquí era más, menos, aquí es más, menos. ¿Listo? Perfecto, chicos. Entonces, para eso me sirven los signos. ¿Por qué? Porque cuando yo voy, si es que gustan, anoten, cuando yo voy de menos a más, voy a poner aquí, menos a más, ¿sí? ¿Se suma o se resta? ¿Qué me dicen? Solo por simple lógica. Si es que voy de menos a más, ¿se suma o se resta? ¿Qué me dicen? Se resta. De menos a más. No es ley de signos, de menos a más. Se suma. Se suma. ¿Listo? Se suma. De menos a más, se suma. Y de más a menos, Disminuye, se resta. ¿sí? De más a menos, se resta. ¿Listo? Ahora sí, comencemos. Vamos a tener, primero, miren, voy a tener el voltaje de S1. Voy de menos a más. ¿Cuál sería el signo del voltaje S1? ¿Qué me dice? De menos a más. El voltaje S1. Sería ¿Positivo o positivo. negativo? Positivo. Perfecto. BS1. ¿Listo? Positivo. Luego voy en este caso, ojo, aquí no es que voy a multiplicarle por la intensidad, porque no voy a conseguir ninguna magnitud eléctrica así, porque ya tengo voltaje. Voy a la de arriba, a la resistencia. Voy de más a menos. ¿Qué va a pasar de más a menos, chicos? Pregunto. Se resta. Perfecto. Menos, en este caso, la resistencia 1. ¿Por qué debería multiplicar la resistencia 1 para convertirla en voltaje? Des en cuenta, Corriente. perfecto, por la intensidad. Porque justo por aquí, en este caso, está pasando como tal la intensidad 1. ¿Sí? Entonces, resistencia por intensidad, ¿cuánto me da? Voltaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comprendidos hasta ahí, por favor? Les pregunto paso a paso para evitar al último volver a repetir todo, ¿sí? Evitar volver a repetir todo. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas? No, Inge. ¿No? ¿Todo claro? Listo. ¿Ya? Listo. Sigo. Miren, ya está ahí, ya recorrí esto. Voy pintando lo que voy recorriendo, ¿sí? Vengo para acá y llego a esta resistencia de acá, ¿sí? Llego a esta resistencia de acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿sí? Ahora, en este caso de aquí, quiero que noten algo importante. ¿Qué pasa en este caso con la resistencia 2? ¿Sí? Con la resistencia 2. ¿Qué está sucediendo, chicos? ¿Qué está sucediendo con la resistencia 2? De más a menos, ¿qué pasa? Se suma. Se resta. De más a menos, ojo, de más Se a menos. resta. Resta. Perfecto. Sería la resistencia 2, ¿por qué intensidad?
¿Por qué intensidad? La resistencia 2. Por la intensidad 2. Por la corriente, digo, por la corriente, digo. Ah, ya, ojo, aquí des en cuenta que aquí viene un dilema. ¿Sabe qué? Aquí ya no solo interactúa una corriente, aquí interactúan dos corrientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a multiplicarle por la intensidad 1, dependiendo del sentido de la misma, y luego vamos a sumarle o restarle por la intensidad 2, dependiendo del sentido de la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de más a menos, ¿qué me dijeron? Va restándose, ¿verdad? ¿Cuál corriente va ahí? En este caso va la intensidad 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, por favor? Sí, ¿Sí? Listo. Ahora, como ustedes observaron, tengo la presencia de otra corriente, ¿sí? Que es la intensidad 2. Entonces les pregunto, la intensidad 2 va de menos a más, ¿sí? Si va de menos a más, ¿qué pasaría en este caso con el signo? Positivo, positivo. se suma. Perfecto. Se suma que la resistencia 2 por I2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, por favor? sí. Y por último, la fuente 2 tenemos de menos a más. ¿De menos a más qué pasaba? Se suma, entonces va a ser más, ¿sí? Más el voltaje de S2. Y esto debe, ojo, la suma de todo esto, sí, la suma de todo esto debe ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? La suma de toda la malla 1 debe ser igual a 0. Voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo malla 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahí esa es la Entonces, ecuación, en este caso, que nosotros vamos a tener para la primera malla. ¿Ya? ¿Alguien alzó creo que la mano? Dígame, Dani. sí, entonces, todo ese procedimiento solamente tiene que ver con lo que es la malla 1. Exacto, solo la malla 1. Aún todavía no sacamos la malla 2, pero ahorita vamos por la malla 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Listo? Ya. Ahora sí, vamos. Una consulta. Dígame. Estaríamos aplicando el concepto de que que las sumatorias de voltajes tienen que ser igual a 0 Sí, para más como tal, ecuación. sí. Sí, ojo, pero noten algo importante acá. Pongamos, verán, hay otra forma un poquito más facilita, que es cuando solo tengo una fuente de inicio. Es decir, pongamos esto de acá, ¿sí? Esto de acá, voy a taparlo con negro. Esto de aquí, no existe esta fuente de acá. Solo tengo netamente una fuente de resistencia y resistencia, acá una fuente de resistencia y resistencia. Ahí, cuando se tiene de esa forma, o por lo general cuando se tiene de esa forma, ¿qué les enseño? Que la suma de, en este caso, de esta fuente de aquí, es igual, ojo, daránse cuenta, voy a poner aquí, ¿no? Eso es otro caso, ¿no? Esto de aquí es igual, en este caso, a la sumatoria de la intensidad por la resistencia. Y ahí ni siquiera comprendo signos. Es igual a la sumatoria de la intensidad por la resistencia. Pero eso se da, o se hace un poco más fácil cuando no tengo una fuente acá, ¿sí? Porque ya van a darse cuenta que esto todavía no está despejado. Yo debo dejarle en un sistema de ecuaciones para poder resolver. Pero sí, netamente la sumatoria de los voltajes debe ser igual a 0. Listo, Listo, gracias. ¿ya? Voy a poner acá. Listo, tenemos resuelto en este caso la primera, ¿sí? En este caso ya tenemos la primera, vamos a poner más a menos, ¿ya? Listo, vamos a la malla 2. ¿Qué pasa en la malla 2? Igual, comencemos por el sentido de la corriente. ¿Qué tengo primero en la malla 2? ¿Qué tengo primero en la malla 2? ¿Qué me topo en la malla 2, chicos? Esta fuente de aquí. La fuente va de más a menos. Si va de más a menos, ¿qué pasa? ¿Se resta o se suma? Se resta. Se resta. Menos, en este caso, el voltaje en la fuente 2. Listo, continuemos a la otra. Démonos cuenta, aquí vuelve a pasar lo mismo. Des en cuenta que aquí va a interactuar dos corrientes. Primero voy a hacer para I2 y luego voy a hacer para I1. Verán, para que me puedan entender por si acaso, ¿sí? Para que me puedan entender, voy a dibujar acá. Miren, por aquí va a atravesar, en este caso, la corriente 1. ¿Sí? Y por aquí, en el sentido contrario, va, en este caso, a atravesar la corriente 2. ¿Sí? Des en cuenta que, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una resta entre corrientes, en realidad. ¿Sí? Pero lo estoy haciendo por separado para que puedan entender. ¿Ya? Listo. Ahora sí, vamos a la resistencia 2.
Pregunto, ¿el signo de la resistencia 2 con la corriente 2, cuál es? El signo de la resistencia 2 con la corriente 2. De más a menos. Se De resta. más a menos, ¿qué Negativo. pasa de más a menos? ¿Se resta o se suma? Se Negativo. resta. Perfecto, se resta, sería la resistencia 2 por I2, ¿sí? Por I2, ¿ya? Ahora, ya hice la resistencia 2 con I2, me falta la resistencia 2 con I1. ¿Qué pasa con I1? ¿Qué signo va a llevar? El contrario. Va El de menos a contrario, más. ¿cuál vendría a ser? Vendría a ser en este caso positivo. Sería la resistencia 2 por la corriente 1. ¿Listo? Acabe la resistencia 2, voy por la resistencia 3. La resistencia 3 va de más a menos. Cuando va de más a menos, ¿qué pasa? ¿Se resta o se suma? Se resta. Se resta, vendría a ser en este caso menos R3 por I3. ¿Listo? Y por último, de menos a más, la fuente 3, ¿qué pasaría? Se suma. Se suma, en este caso como tal, sería más el voltaje en la fuente 3. ¿Y esto? ¿Qué les había dicho? La suma de los voltajes No es igual a... no sería R3 y 2, Ay, sí, porque no perdón. hay Sí, 3. sí, 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 sí. Muchas gracias. ¿Listo? El voltaje de la fuente 3, ¿qué es igual? ¿A qué es igual? A cero. Perfecto. Listo. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Ingeniero, disculpe la pregunta. Diga. ¿Por qué se retorna R2 y 1? R2, ya, perfecto. Vamos acá. Es partecita. Ya, verán. Hagan de cuenta, voy a borrar esto de acá. ¿Sí? ¿Listo? Voy a borrar esto de acá. Miren, justo aquí les dibujo el sentido de la corriente. La corriente I1 baja por aquí. ¿Sí? Baja I1 por aquí. ¿Estamos? Ahora, la corriente I2 vuelta sube por acá. Lo que se va a dar, en este caso, es una resta entre corrientes. ¿Ya? Y eso es lo que se representa acá. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se representa acá. Démonos cuenta acá, en este caso, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos, voy a poner aquí los signos que tenía, más, menos, aquí voy a poner más, menos. Démonos cuenta qué pasaba en este caso, ¿no? En el caso de la corriente 1, de la malla 1, nosotros tenemos de más a menos, anoté aquí que se resta. Por eso es que va este signo de aquí. ¿Estamos? Ahora, con la corriente 2 pasa lo contrario, va de más, en este caso, a menos, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Se suma o se resta? Denme un ratito aquí. Voy a Se acomodar. resta. Ya, aquí. Más, menos, y la corriente va a venir para acá. ¿Sí? ¿Listo? Va a ser aquí. Y 2. ¿Listo? Vámonos fijando como tal en la malla 1, ¿no? Más a menos, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que restar. Menos a más, ¿qué va a pasar? Se va a tener que sumar o restar. Sumar. Sumar. Por eso es que, ojo, no es lo mismo que analicen la otra malla. Vamos a darnos cuenta qué pasa con los signos, ¿sí? Miren, notemos acá. Ahora estamos en la malla 2. En la malla 2 vamos de positivo a negativo. En la I2, R2, des en cuenta que tengo el signo negativo, ¿sí? Porque voy de más a menos. Ahora, ¿qué va a pasar si voy de menos a más, pero con la corriente 1? De menos a más se suma, por eso es que va R2 y 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, por favor? Sí, ingeniero. Listo. ¿Ya? Ingeniero. Ahora, esto es lo que les decía el docente que ustedes deben armar. Dice, utilizando el método de mallas, determinar las ecuaciones de manera general. A esto es lo que ustedes tentativamente deberían llegar, porque van a ver que no, porque vamos a tener que, en este caso, hacer un sistema de ecuaciones como tal, para poder netamente dar valores, y ustedes se inventan los valores, no irán a poner los mismos todos, sino a todos les va a declarar el 0 al docente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a dejar, en este caso,
como tal, como un sistema de ecuaciones, donde, dígame, ¿cómo se conforma un sistema de ecuaciones? ¿Por qué se conforma un sistema de ecuaciones? ¿Por qué se conforma un sistema de ecuaciones, chicos? Pregunto, un sistema de ecuaciones es x más y es igual, no sé, a y 2x más 4y es igual a b. ¿Qué me dice? Eso no es un sistema de ecuaciones. Claro, un sistema de ¿Sí? ecuaciones con dos variables. Perfecto. Ya, ahora, yo les pregunto, ¿cuáles son nuestros datos conocidos dentro de nuestra primera expresión? Ojo, sabiendo que los debemos dar. ¿Voltaje es conocido, sí o no? Sí, ¿Sí? Sí, Listo. ¿Resistencia es conocida? también. también. ¿Intensidad es conocida? No. Se No, la puede eso es lo calcular. que vamos a tener que buscar. Apareció nuestra primera incógnita. ¿Listo? Ahora, aquí esta es conocida, sí, porque vamos a dar, esta sigue siendo nuestra primera incógnita. Acá aparece nuestra segunda incógnita y esto como tal, sí conocemos, ¿sí? Entonces, vamos a tener que armar un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas porque, ojo, tenemos ¿cuántas ecuaciones? Una, dos. ¿Cuántas incógnitas vamos a tener? Dos. ¿Cuáles van a ser nuestras incógnitas? Les pregunto. Y 1 y 2. Y Y 1 y uno y 2. dos. Listo. Entonces vamos a acomodar a nuestro sistema de esa manera. Que me quede corriente y 1, corriente y 2 y al otro lado todos los términos independientes. ¿Estamos? Entonces vamos a tener que hacer eso. ¿Sí? Vamos a tener que hacer eso. Vamos aquí a sacar factor común como tal entre y 1. Sí, ¿para qué? Para nosotros poder ya tener la incógnita despejada. Si yo saco factor común aquí entre el y 1, ¿cuánto me quedaría en la parte de adentro? Pregunto. ¿Qué me dice? Si yo le saco factor común al de ahí. R1 menos R2. Perfecto. R1, ojo, menos de R1, ¿sí? Menos Menos de R1, menos de R2. No se perderán, por favor. Lo único que hice acá fue sacar factor común. ¿Qué es sacar el factor común? Lo que se repite, sacarlo afuera y dejar lo que resta, ¿sí? Entonces aquí, des en cuenta, ¿ya? Ahora, luego, des en cuenta que aquí, voy a ponerlo por si acaso, ¿a qué vamos a tener que llegar? Vamos a tener que llegar a I1 más I2, ¿listo? Y1 más I2 y términos independientes. No sé, voy a poner una I mayúscula. Acá lo mismo. Es un caso supuesto porque en realidad no sé a qué vamos a llegar, ¿sí? 4 y 2 y un término independiente. ¿Listo? Ya tenemos estas dos de acá. Luego tenemos la intensidad 2, que es más R2 por I2. ¿Listo? Pregunto, ¿esto de aquí me conviene que esté a ese lado? Los voltajes. ¿Qué me dice? ¿Me conviene o no me conviene que esté de ese lado? No, habría que pasarlo al Al siguiente. otro lado. Si está Sí. sumando, pregunto, si está sumando los voltajes, al otro lado, ¿qué pasa a hacer? Restar. A restar. Vas a restar. Menos B, en este caso, S1, perdón, BS1, menos BS2. Hasta aquí, por favor, chicos, antes de seguir, consultas o dudas. Consultas o dudas, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna consulta o alguna duda? ¿No? No. Listo. Ya, continuemos. ¿Ya? Eso para la primera. Des en cuenta que más o menos ya tenemos como que la forma de acá. ¿Sí? Vamos para la malla 2. ¿Sí? Vamos para la malla 2. Lo mismo. Dejémosle corriente 1, luego corriente 2 y lo que me resta al otro lado. ¿Ya? La corriente 1, démonos cuenta que aquí me va a dar R2 por R1. ¿Sí? R2 por I1. ¿Ya? La corriente 2. ¿Qué va a pasar con la corriente 2? Miren, la corriente 2 igual voy a sacar factor común entre estos dos de aquí. Miren, este de aquí y este de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí? ¿Qué me dice? ¿Qué me quedaría dentro del paréntesis? ¿Qué me quedaría dentro del paréntesis? R2 y R3 queda. Perfecto. R2, ¿sí? Y R3, ambos con signos negativos, ¿no? Ambos con signos negativos. ¿Listo? R2 y R3. ¿Ya? Lo mismo, los voltajes acá no deberían estar de ese lado, entonces si están sumando o restando al otro lado, ¿qué pasan haciendo? Signo contrario.
signo contrario. En este caso, el voltaje 2 pasa a sumar y el voltaje 3 pasa a restar. Y listo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ya. Vamos acá. Estos en realidad son nuestros sistemas a representar para poder encontrar como tal, las corrientes, ¿sí? Entonces, ojo, yo voy a dar aquí, va a dar valores al azar. Repito, no pongan los mismos porque estoy seguro que uno puso y todos ponen y les van a clavar 0, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte, permítanme, voy a colocar aquí. Voy a dar valores al azar, ¿sí? Voy a dar valores al azar. ¿Listo? Para la resistencia, no sé, voy a poner resistencia en este caso, la resistencia 1, demos valores cortos, ¿sí? Para evitar que sea o salgan corrientes muy pequeñitas. De un momentito voy a insertar el símbolo de ohmios, ¿sí? La resistencia 1 va a ser 2 ohmios, la resistencia 2 va a ser 3 ohmios. Repito, no van a repetir los valores que estoy poniendo. La R3, en este caso, no sé, le voy a poner 5. Ya tengo R1, R2, R3. Ahora sí, los voltajes. Voltaje en este caso, voltaje S1, le voy a poner 10 voltios. El voltaje S2, le voy a poner 5 voltios. Y el voltaje S3 le voy a poner 4 voltios. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, por favor? Lo único que hice fue asignar valores, porque eso les está diciendo el enunciado, que ustedes lo asignen, no que yo lo asigne. ¿Sí? Listo. Aquí operemos de manera breve. ¿Sí? Operemos de manera breve. Tengo menos R1, menos R2. ¿Cuánto es ya con estos valores de aquí? Díganme, por favor. Menos R1, menos R2. ¿Cuánto les va a Menos dar? Perfecto, me va a dar en este caso menos 5, ¿sí? Menos 5, ¿ya? La resistencia 2 de acá me va a dar de 3. El voltaje entre estos dos, entre 1 y 2, ¿qué va a pasar? Me va a dar menos 15, ¿no? ¿Me Sí. confirman si es que me da menos 15? ¿Listo? Claro. Me va a dar menos 15. Resistencia 2 acá me va a dar 3. Resistencia 2 y 3 me va a dar 8 si no estoy mal, ¿sí? Me va a dar menos 8, perdón. Y voltaje 2 menos voltaje 3, 5 menos 4 es 1. Listo. ¿Estamos de acuerdo, por favor? ¿Sí o no? Sí. Listo. Esto de aquí, ojo, el docente en la rúbrica les dice que no es necesario que resuelvan paso a paso, sino que pueden emplear cualquier herramienta matemática, ¿sí? En la que ustedes quieran resolver, ¿ya? Yo ahorita, de manera breve, voy a resolver, en este caso, con Photomat. No sé si quizás alguien lo tiene, o pueden insertar en algún programa de preferencia que ustedes lo tengan para poder encontrar las respuestas. Permítanme, voy a capturarlo y me dice que la corriente 1, ¿sí? La corriente 1 es el valor de 117 sobre 31 y la corriente 2, ¿sí? La corriente 2 va a ser igual a 40 sobre 31. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, esto sí requiero que revisen cualquier herramienta que ustedes deseen para que puedan comprobar que esto les sale, ¿sí? Para que puedan comprobar que esto les sale. Voy a colocar en este caso de manera decimal, ¿sí? Voy a comprobarlo de manera decimal. Desmos 3.7774 la primera y la de acá les va a dar 1.29. Listo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? La respuesta es clara. ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Pero ese es para resolver por sistema de ecuaciones Sí, de 2 de, por 2. de 2 Pueden por 2. hacerlo por método de sustitución, eliminación, el método que ustedes quieran. Voy a tener que llegar a la respuesta que me dice ahí. Creo que también tenemos un ejercicio, creo, o bueno, lo vimos en clase con el ingeniero de un sistema de ecuaciones de 4, creo, de 4 por 4, ¿no?
Cuando ya son, pongamos, superiores a 4x4, yo aconsejo, ustedes ya deben haber pasado eso también, aconsejo que hagan Gauss-Jordan, ¿sí? Gauss-Jordan les va a permitir encontrar X1, X1, X2, X3, X4, reduciendo, o a su vez haciendo en este caso algún sistema de ecuaciones, ¿sí? Pero Gauss-Jordan para mí es lo más rápido que pueden hacer operaciones entre filas. ¿Listo? Por favor, verifiquen estos valores de acá. Verifiquen estos valores de acá. Verifiquen estos valores de acá, chicos, por favor. ¿Cuál creen que sería la forma de comprobar que esto está bien? ¿Cuál creen que sería la forma de comprobar? Utilizando una ecuación para verificar. Ya pueden, ojo, una de las maneras es que ustedes en este caso prácticamente resuelvan el sistema de ecuaciones y que les debe dar toda esta operación, ¿sí? Les debe dar aproximadamente 0. Y ustedes saben que hicieron bien, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería la otra forma un poquito más técnica, por así decirlo? ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea la otra un poquito más técnica? ¿Algún simulador? Perfecto, un simulador. ¿Tienen Proteus por ahí? ¿Tienen o no tienen Proteus? Sí, nos mandó a descargar el Proteus porque Pero era capaz que no necesario, pero tienen todavía descargado, ¿sí? no descargado. Si tienen alguien por ahí, no se van a demorar en armar el circuito y háganlo rapidito y van a darse cuenta que sí les debe dar el resultado, ¿sí? Sí les debe dar el resultado. Compruébenlo, ¿sí? Les invito a que lo comprueben como tal. En Proteus pueden buscar las resistencias como res, las fuentes como source, ¿sí? Recuerden que son fuentes directas, ¿no? No son alternas por si acaso. Sí, no son alternas, son fuentes directas. Resistencias pueden encontrarlo como res, ¿sí? Pero eso, si me voy a poner a simular, me voy a demorar unos 5 minutos, pero repito, deben tener otro simulador, no me acuerdo cómo se llama ese. Es con Q, pero ¿cuál? Books. Sí, ese de ahí también les puede servir y les va a permitir simular rápidamente esto, ¿sí? Pero comprueben lo que les estoy diciendo, ¿sí? Comprueben. Denme un momentito, a ver, ¿dónde estás? Acá, aquí estás tú. Listo. Source, simulation, data analogs. ¿Dónde está este? Transistors. Déjenme buscarles el DC, source DC. Source DC. Ya. Listo. Aquí está la fuente. ¿Ya? Deme un momento, voy a sacar todos los elementos. De todas maneras, si es que alguien lo quiere ir simulando, también puede hacerlo, no hay ningún problema. Y luego vamos a ir, para ir corroborando las respuestas como tal, ¿no? Para ir corroborando las respuestas, chicos. No me demoro, Armando. Repito, los que están haciendo quizás en Proteus, es las resistencias, van a encontrarle como res, y las fuentes van a encontrarle como source DC o best source, ¿sí? Voy a poner otra fuente acá. Y listo. Y listo. De un momentito. Voy a configurar acá la fuente. ¿Cuánto le pusimos los valores? Pusimos la fuente de 10 voltios. 10 voltios. Acá le pusimos de 5 voltios. Acá le pusimos de 4 voltios. Pregunto, ¿el amperímetro como tal se coloca en serie o en paralelo? ¿Qué me dicen el amperímetro? ¿Se coloca en serie o en paralelo? En serie, me parece que. Sí, perfecto. Se coloca En en serie. serie es horizontal o vertical. Ah, no, No, ese es el igual. No importa, no, es en... estoy confundido.
A ver, aquí le puse 2, 3 y este de acá le puse 5. Listo. Denme un momentito. Vamos a tener aquí las puntas de la corriente. No recuerdo bien cómo se ponía. ¿En el simulador? ¿O en qué parte? No me acuerdo si eran en serie o en paralelo, no me acuerdo bien. Siempre corriente es en serie. Siempre corriente es en serie. Sí, siempre, siempre, siempre de los siempre. Si no, se les va a chamuscar el circuito. ¿No les han hecho hacer montaje en protoboard? La corriente sería en serie y las serían en paralelo, ¿verdad? El voltaje es en paralelo, así es. Sí, el voltaje es en paralelo. Y current y acá. Listo. ¿Dónde está este? Ya. ¿Y la tierra dónde está? Buscando. Ay, ¿dónde está este? Voy a quitarle este de aquí. Por si acaso, si van a colocar el amperímetro, recuerden colocar el amperímetro en de corriente continua, ¿no? De corriente continua. Ya. Voy a eliminar el de aquí y el de acá. Ay, ¿qué pasó? No te me vas a cerrar, Proteus. Listo. No nos puede presentar. Ya les presento, permítanme un momentito. Ese voltímetro. Ay, ¿por qué se pausa? Voltímetro, amperímetro. Listo. ¿Dónde está este de aquí? Ground. Ya. Permítanme un momentito, les voy a presentar, ¿ya? Hagámoslo completo la clase. Listo. Se está presentando. ¿Me confirman si que se está presentando? Sí. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. ¿Se acuerdan cuántos eran los valores de respuesta? 3.77 y el otro 1.29, ¿no? Vamos a correr. En la parte de acá abajo lo corren. Listo. Ahí está. ¿Ya? Entonces está correcta la respuesta que encontramos. Ahí está con simulación y todo para que puedan comprobar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ojo, y esto no es que solo porque lo puse, verán, cambiemos los valores. Dígame, alguien que se vaya a quedar con esos valores y no lo copie, a pesar de que vuélvalo a cambiar, díganme los valores para poder cambiar y que ustedes comprueben en la calculadora que están haciendo. Díganme valores de voltaje. El valor de voltaje, díganme. Cualquiera. ¿Cuánto? Cualquiera, digo. 5. Sí, sí, cualquiera. 5 puede ser. Ya, 5, listo. El valor de resistencia, 8. 8, listo. El amperímetro no, vamos acá. La otra resistencia, 4 tal vez. 4, listo. La segunda fuente, ¿cuántos va a Podría dar? ser 20 tal vez si puede. Listo, 20. Acá el valor de la resistencia, ¿cuál? 10. 10, listo. Lo único que va a hacer es que se va a alterar el sentido de la corriente nada más. Y el último, ¿cuánto es? 10. 10, listo, perfecto. Ya. Antes de mandar a simular, ustedes con los valores que acabaron de decirme, déjenme igual yo voy a hacer acá para ver cuánto nos va a tener que salir, ¿ya? Permítame. A ver. La fuente 1 menos fuente 2 va a ser menos 25, me dice acá. Menos 25. Fuente 2 menos fuente 3, 20 menos 10 es 10.
¿Listo? Resistencia 2 y resistencia 3 me va a dar 14, me va a dar menos 14. La resistencia 2 me va a dar 4, R1 menos R2 me va a dar 8 menos 4 menos 12, y la resistencia 2 me va a dar 4. ¿Listo? Vamos a ver acá. Ustedes corroboren los resultados que les di, ¿no? Eso es importante. Listo. Un valor, solo voy a tenerlo acá apartado. 155 sobre 76 y el otro menos 5 sobre 38. ¿Listo? Le salió un valor de 2.03 y menos 0.13 amperios. ¿Sí o no? Son con los valores que ustedes me dijeron. Sí, ahí está. Simulado y me dio lo mismo. Acá en Desmos. ¿Sí? Voy a poner por si acaso acá. Voy a compartir la pantalla en doble. ¿Sí? Para que puedan corroborar los resultados. Déjenme ver dónde estoy. Presentar otra cosa. Presentar todo. Listo. Ahí está, ¿no? Acá. Les da 155 sobre 76 y menos 5 sobre 38, ¿sí? El sistema es este de aquí, el que está aquí, en esta parte. Y les da ese, ¿no? Les da ese. Ojo, notemos acá qué pasó. Obviamente, en función de los valores que ustedes van a poner, les va a dar el valor de la corriente, ¿sí? Porque des en cuenta que antes nos salió bien ubicado positivo y positivo, solo que acá, ¿qué me está dando este signo negativo? Que en realidad la corriente circula en el otro sentido. Es decir, no va en el sentido horario, sino debería ir en el sentido. ¿En qué sentido debería ir? Antihorario. Antihorario, ¿listo? Ya tienen ahí ¿cómo se llama? De manera generalizada, lo único que deben hacer en este caso es exclusivamente cambiar los valores, y luego de que cambien los valores, pues ya tienen resuelto el primer ejercicio. ¿Listo? Entonces ahí está. Solo voy a poner aquí la simulación. Ah, no, ya no puse. Ya ni más. Bueno, pero ahí tienen la simulación por si acaso. ¿Sí? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta del primer ejercicio, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Qué me dice? Ingeniero, realizando la simulación, siempre vamos a tener un valor directo. Claro, ya, o sea, ahí sí ya les va a votar de manera directa, como tal. No es que van a tener que estar haciendo el Una proceso. consulta, ingeniero. Bueno, cuando se toca realizar los tests, podemos utilizar el simulador como una base de ayuda. O sea, podrían usarlo, sí, no hay ningún problema. El asunto es que a veces saben poner unos circuitos medios alterados, entonces ahí sabe ser un poco complicado hasta que puedan manipular bien el simulador, ¿sí? Pongamos este de aquí, el circuito, era realmente rápido, ¿sí? Y aún así se tomó su tiempo, pero obviamente si es que ya tienen quizás la práctica, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Cuando por lo general son test, no acostumbro de cierta manera a simular, sino lo hago rápido, en este caso el proceso que toque hacer, y ya, ¿sí? Pero sí, lo pueden usar, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Recuerden que por si acaso la corriente de la R2, ¿ya? La corriente del R2, es decir, esta de aquí, va a ser en este caso pues la diferencia o la suma dependiendo del caso, dependiendo de las corrientes que les haya salido en lo de ahí, ¿sí? Pongamos aquí, si no estoy mal, en el último ejemplo que nosotros tomamos, les debe dar 2.17 la suma. Déjenme hacer rapidito acá. 2.14. Sí, sí, y también sale por simulación, chicos. Sí, está bien. ¿Listo? Listo, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Ah, también pueden hacerlo, sí, en Excel sobre la matriz y la matriz inversa. Obviamente van a tener los valores ahí, ¿sí? Pueden sacarlo por la matriz inversa, pueden hacerlo en realidad por algunas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Existe otra alternativa más directa que pueda dar el resultado?
Creo que la más rápida es simulación, ¿sí? Porque de ahí la forma analítica siempre va a ser un poquito más tedioso, ¿ya? Ahí está. Por si acaso, verán, si gustan, les puedo compartir el documento. Sería la primera vez que les comparto el documento para que lo puedan tener ahí. Pero igual, recuerden cambiar los valores, ¿sí? El docente se va a dar cuenta, la primera que van a coincidir valores, va a ser la primera cosa que les voy a decir. Esto está copiado o de algún lado fueron a ver. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Sí, tengan mucho cuidado con ello. Aunque relativamente electricidad este semestre ha estado un poquito más fresco a comparación del semestre anterior. Luego recuerden que van a haber sistemas digitales, ¿sí? Y van a ver con el mismo docente, con el mismo docente. Listo. ¿Cómo creen que deberíamos resolver este ejercicio de acá, chicos? ¿Cómo creen que deberíamos resolver este ejercicio de acá? De la Pregunto. misma forma que resolvimos el Tercero. anterior. De la misma manera, ¿sí? De la misma manera. Vamos a tener que hacer que la sumatoria de los voltajes en la malla va a ser igual a 0, tomando en consideración las corrientes que interactúen, y luego de ello vamos a tener que asignar valores. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero lo vamos a realizar, ¿ya? Lo vamos a realizar. Vamos, chicos, ¿ya? Lo mismo, en este caso de las ubicaciones de las fuentes no voy a poder cambiar, voy a tener que respetar exclusivamente el sentido de las mismas, lo único que voy a tener que ir ubicando en función de las corrientes que tengo, ¿sí? Pregunto, R1, ¿sí? La resistencia 1, ¿cómo ubico los signos? Van a darse cuenta que en función de la práctica, ¿sí? Voy a explicar todos los ejercicios. Creería que, créanme que si lo podría hacer, ¿sí? Pero el tiempo que tengo, o las personas que me conocen, es muy corto, ¿sí? Es muy corto, ¿sí? De hecho, el próximo sábado también resolveré, quizás entre semana que tengo un poco de tiempo, también les puedo ayudar, pero voy avanzando en función del tiempo, ¿sí? Pongamos, no me acelero al último, que es de costos, porque de costos van a darse cuenta que todavía estoy seguro. ¿Ya les dieron ejercicios de costos? No, porque el No. ingeniero incluso dijo que esos ejercicios de refrigeradoras y esas cosas, dijo que no, todavía no vamos, ni hemos Ya, visto tampoco. por eso, sí. No, sí, podría Según, adelantarme, pero vamos a la según par. el compendio toca esta semana. Deberían ver esta semana porque se supone que esta semana ya tienen el otro test. Claro. ¿Sí? Listo, continuamos, chicos. Vamos, la resistencia 1. ¿Qué signo ubico primero? ¿Qué signo ubico Más. primero? Negativo. Más. ¿Listo? Más a menos. Acá, más a menos. Acá, más a menos. Vamos a la otra. Más a menos, más a menos, más a menos. ¿Listo? Por favor, todas las personas que quizás ingresaron tarde, lo que estoy haciendo acá, o lo primero que debo hacer es ubicar en las resistencias la ubicación de cómo va la corriente. Recuerden que la corriente siempre circula de positivo a negativo, de positivo a negativo, de positivo a negativo. ¿Sí? Siempre va a circular de positivo a negativo. Ojo, solo una consideración. En la simulación, ya dependerá en realidad del simulador, pero por lo general Proteus siempre acostumbran a colocarle tierra al circuito para que pueda ejecutar, ¿sí? Por si acaso. Porque sabe dar errores a veces cuando no colocan la tierra, ¿ya? Entonces, ahí no hay nada, ¿sí? No hay nada nuevo. De hecho, este ejercicio es la réplica del otro, ¿no? Vamos por la malla 1, ¿sí? Vamos por malla 1. Listo. Lo mismo, recuerden, después cuando voy de menos a más, sumo o resto. Una consulta antes de que me digan, ¿qué forma les enseñó a resolver el docente? No nos enseñó a armar la ecuación. Y entonces, ¿qué les enseñó? Así como nos enseñaste, sino directo ya con los valores. A O un lado sea, va el voltaje, igual al otro lado ya van las... ya. Entonces, la sumatoria de voltajes es igual a la resta de todo, ¿verdad? Sí, Ya. Bueno, es realmente lo mismo en realidad. Solo Pero que despeja. mismo, Dígame. sería, o sea, sería decir que la sumatoria de voltaje siendo igual a 0, sería lo mismo decir que voltaje va a ser igual a la resistencia por Igual, intensidad. exacto. Así es. Sí, es lo mismo. ¿Listo? Vamos por la primera. De menos a más. ¿Qué se hace? De menos a más. suma. Se suma. Listo. Voltaje 1 se suma. De más a menos, la resistencia 1 va a ser resistencia 1 por intensidad 1.
¿Listo? Ojo, de más a menos es menos. ¿Sí? Ahora, en la resistencia 2, ¿qué va a pasar en la resistencia? Perdón, no, sí, en la resistencia 2. Vamos. En la resistencia 2 voy a tener R2 Menos. por I1. ¿Listo? La otra, des en cuenta que aquí interactúa intensidad 1 e intensidad 2. ¿Qué voy a tener? Menos. Pregunto, ¿menos o más? Sería más. Menos. Más. Menos. Ojo, más. A ver, noten. En la resistencia, estoy en la malla 1. ¿Sí? Tengo más a menos y menos a más, pero con la intensidad 2. ¿Sí? Estoy compartiendo intensidades. Entonces, como voy de menos a más, va a ser la intensidad 2 por la R, en este caso, por la R2. ¿Listo? Ahí tengo Vamos una a la pregunta, otra. Inge. Dígame. En la, a ver, en la intensidad 2, en relación, ya, la resistencia 2 en relación a la intensidad 2, ¿la corriente no Ya. está subiendo de más a menos? Sí. ¿No? Sí, está subiendo, pero notemos que nosotros lo que estamos haciendo acá, en este caso, mire, es esto, ¿verdad? Aquí, justo aquí tengo la intensidad 1. ¿Estamos? Sí. Sí. Sí, sí o no. Ahora, démonos cuenta qué está pasando acá. La intensidad 2 viene en este sentido, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pero, ojo, aquí por eso es que es importante que dibujen los signos. Los signos como tal, ¿sí? Como tal, ¿de qué parte están interactuando? ¿De menos a? A más. A más. Por eso es que se suma. Ojo, viéndole desde la malla 1, porque si ustedes le ven de la malla 2, ya no es lo mismo. ¿Estamos? Ah, debo verle desde la malla 1, entonces. Claro, deben verle desde la malla 1, no deben verle desde la malla 2. Ya van a darse cuenta que cuando vamos a la malla 2 va a variar, ¿sí? No En entiendo. este caso va a variar. No Listo. entiendo, no entiendo. ¿Esto es igual a qué? ¿Eso qué va a ser igual? Pero, A 0. Perfecto. Eso va a ser igual en este caso a 0, ¿sí? Porque des en cuenta que ya no tenemos más elementos en los cuales están interactuando, ¿sí? Ya no tenemos más elementos en los cuales están interactuando como tal, ¿no? Listo. Vamos en este caso a la malla 2. Malla 2. Listo. Comencemos por la malla 2. ¿Qué tenemos en la malla 2, chicos? El primer elemento que nos topamos es la resistencia 2. Entonces, la resistencia 2, ¿qué voy a tener? Va a ser R2, pero la resistencia 2, viéndole desde la malla 2 con la intensidad 2, va a ser positivo o negativo el signo, chicos. Voy a borrar ahí. Negativo. Negativo. ¿Listo? Voy aquí a borrar esto por si acaso. ¿Listo? Ya. Voy acá. Des en cuenta que justo aquí, por si acaso voy a pintar lo que aquí, en esta sección de acá, voy desde más a menos, ¿sí? Desde más a menos, la R2 va a ser negativo, menos R2, ¿sí? Menos de R2. ¿Por qué? Por la intensidad 2. ¿Listo? Ahora, luego de eso, viéndole desde la malla 2 a la intensidad 1, ¿qué pasa con la resistencia 2? Pregunto. de menos a más. Viéndole desde la malla 2, exacto, de más a menos, Más o menos. notemos acá, Se resta. miren, desde más a menos, ¿qué está pasando? Se resta. ¿Se resta o se suma? ¿Qué me dice? Se suma. De más a Dice que- menos, se resta. ¿Qué mismo? Para mí sería se resta. Ya, Yo te digo que de por si menos a acaso, más se por si suma. acaso, De más a menos se resta. ya, por si acaso vamos tomando el sentido de la corriente, ¿no? Voy de más a menos, se resta, que es lo de acá, y de menos, siempre te deben tomar el primer signo, por si acaso, por donde entra la ya. corriente, de menos a más. Ya, se suma. Se suma. ¿Estamos de acuerdo? Se suma, se suma. La resistencia 2 por Sí. la intensidad 1. ¿Sí? Por si Una acaso. consulta, en la misma resistencia entre malla y malla siempre va a ser signo contrario. Sí, siempre va a ser signo contrario. Sí, siempre va a ser signo Listo. contrario. ¿Sí? Gracias. Listo. ¿Ya? Ahora, tenemos hasta ahí la resistencia, vamos por la fuente. De más a menos, ¿qué pasa de más a menos? Se resta. Sería, en este caso, voltaje 2, voy vuelta por la resistencia 3. La resistencia 3, des en cuenta que voy de más a menos con la intensidad 2, de más a menos va a ser menos la resistencia 3 por la intensidad 2,
¿listo? Y des en cuenta que voy de menos a más, pero con la intensidad 3. Sería R3 por I3. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Sí, listo. Ahí está acabado la segunda malla, ¿ya? Vamos a la tercera malla, malla 3, que tenemos lo mismo o muy similar a lo anterior, ¿sí? Faltó igualar a 0. Ah, sí, perdón, muchas gracias. Esto es igual a 0. Listo, vamos por la resistencia 3. ¿Qué pasa en la resistencia 3? Resistencia 3, ¿sí? Resistencia 3, ¿por cuánto será? Bueno, primero el signo. ¿Negativo o positivo en la malla 3? Negativo. Negativo en R3 de 50, Vale, más o R3 por menos. I3 va a ser negativo por I3, ¿listo? Y debo tomar en cuenta también la corriente 2. Recuerden que interactúan justo en estos ramales que comparten, ¿sí? Justo en estos ramales que comparten, en estos de aquí, justo ahí yo voy a compartir dos corrientes, ¿sí? Entonces acá va a ser más I2, ¿sí? Por R3. Por R3. ¿Listo? Ya tengo la resistencia. ¿Qué más me falta? La resistencia 4. De más a menos, ¿qué pasa? Se resta. Ya, sería menos la resistencia 4 por I3. Y por último tengo la fuente de voltaje de menos a más. ¿Qué pasaría? Se suma. Se suma. Perfecto. En este caso sería más el voltaje 3. Y esto es igual a 0. ¿Listo? Pregunto, ¿cuántas ecuaciones tengo y cuántas incógnitas tengo? 3 y 3. Serían 3. 3 ecuaciones y 3 incógnitas. 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Estamos? Van a tener que hacer exactamente lo mismo, asignar los valores y luego de asignar los valores, yo qué es lo que debo hacer, yo resuelvo el sistema, ¿sí? Pero recuerden que deben ir dejándole el sistema de la manera, incógnita, incógnita, incógnita y luego los valores que me resten. Vamos a dejar de esa manera, ¿no? Vamos acá. Voltaje, este voltaje me está estorbando acá, está sumando acá, va a pasarme a restar. ¿Listo? Tengo intensidad 1. Voy a sacar factor común de la intensidad 1. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya? Más I2 y R2. Ojo, solo voy a hacer algo aquí por un simple... para que se den cuenta qué es lo que está pasando acá. Voy a poner más 0, intensidad 3. Pregunto, ¿cambio en algo la expresión? No, porque multiplica por 0. Multiplico por 0 y a la final no cambio. Sí, solo para que se den cuenta que queda intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3 y término independiente. ¿Listo? Vamos acá. Voy a tener acá la resistencia 2 por intensidad 2. Acá voy a tener que sacar factor común, la intensidad 2. ¿Listo? Menos R3. ¿Listo? Tengo ahí un ratito. No quiero desacomodarle la inicial. Voy a ponerla acá abajo. ¿Listo? Voy a tener I2 por la resistencia 2 menos la resistencia 3. ¿Listo? Aquí me voy a dar... Es menos el voltaje 2, ¿no? Más a menos... Sí, menos voltaje 2. Ya, pero este voltaje 2 está sumando, está restando, al otro lado pasa a sumar, ¿no? Y listo. Vuelvo a tener intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. ¿Listo? Voy para la malla 3. Des en cuenta que aquí no voy a tener la intensidad, en la malla 3 no voy a tener la presencia de la intensidad 1. Sin embargo, voy a poner para que puedan notar la diferencia. ¿Sí? Voy a poner acá la intensidad 2, me queda aquí, y la intensidad 3 voy a sacar factor común. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar intensidad 3 por la resistencia menos la resistencia 3. ¿Listo? Listo. Este voltaje 3 no debería ir ahí, sino al otro lado, como estaba sumando, al otro lado va a pasar a restar. ¿Estamos de acuerdo? Voy a volver a la expresión inicial solo para dejarles las dos expresiones. Denme un ratito. ¿Ya? Y listo. ¿Ya? El sistema que van a tener que armar es de 3x3, ya no es de 2x2. ¿Sí?
Voy a copiar y a pegar las ecuaciones y listo. De la misma manera, si ustedes gustan comprobar, pueden simularlo para que sepan que lo hicieron bien. ¿Sí? Si no, algo está fallando por ahí. Y cuando simulen, noten que coloquen todos los elementos como colocaron en el enunciado, ¿no? Des en cuenta, intensidad 1, intensidad 1, intensidad 1, intensidad 2, intensidad 2, intensidad 2, intensidad 3, intensidad 3, intensidad 3 y los voltajes acá. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, ingeniero. Denme un ratito. Ya, díganme, chicos, perdón. Alguien me iba a decir algo, por favor. ¿Cuántos son? No, solamente dijo sí. Ya, perfecto, listo. ¿Preguntas o dudas hasta el momento? ¿Preguntas o dudas hasta el momento, En el chicos? deber dice determinar la ecuación de manera general en términos de BS1, I1, R1, R2, R3. El planteamiento de las ecuaciones, ese sería las Es justo eso. Es justo eso. ecuaciones de Solo manera que hay un general. error ahí. Solo que aquí hay un error en realidad. Porque des en cuenta que me dice que plantea en términos generales de BC1, R1, R2, R3. Sí, es verdad. Pero me falta todavía el voltaje 2. No es voltaje S1, sino es voltaje 2, voltaje 1, voltaje 3. ¿Estamos de acuerdo, Ronald? Ahí, sí, por eso le pregunto. Sí. Entonces, Sí, todas hay las un tres error en ecuaciones. realidad por parte del docente. Así es, este es el resultado final, ¿sí? Ojo, para decir que no se han copiado, porque estoy seguro cuántos están, están 27, ¿ya? Y no va a ser coincidencia que los 27 más de los que yo tenga que hacer, porque sé que me mandaron a hacer algunos, van a llegar a lo mismo. Hagan, no sé, aquí hagan algo. ¿Qué creen que van a poder hacer aquí de diferente? Ubicar otra posición. Puede ser otra posición, o qué puede ser, nada. A esto de aquí multipliquen a todo por menos y ya le convierten en otra expresión. ¿Estamos? ¿Y ya? Si no, sí es notorio cuando a veces copian. Sí, a veces es ¿Cómo sería notorio cuando multiplicar copian. 2 por menos? Ojo, ¿Cómo se- verán, repito, están 27, no van a ser todos lo mismo. Háganle algo diferente, ¿sí? Háganle algo diferente, porque sí hay cómo hacer algo diferente, ¿sí? Y cómo hacer algo diferente. ¿Alguien tiene alguna duda, perdón? Dígame, eso, Jep. Inge, buenas noches. Buenas noches, dígame. Sí, mire, también se podría resolver de la siguiente manera. Por ejemplo, Dígame. tomemos en cuenta malla 1, ¿no? ¿Ya? Tomaríamos donde está el voltaje, que ingresa por negativo y saldría por positivo, ¿verdad? Así es, Ya, ahí ya sería voltaje 1 positivo. así es. Ya, ahí se podría poner igual R1, intensidad 1, R1 por I1, así es. claro, intensidad 1. Y ahí se pondría menos R2 intensidad 2, por lo que 2, como perfecto. comparten malla, se resta. Así es. Y se podría dejar ahí nomás, ¿verdad? Sí, así es. Y así mismo La en forma malla, que está diciendo en este caso es, ya les permiten un momentito, estoy haciendo una transferencia. Listo. La ya, otra forma que están diciendo es esta y justo es la que les habían dicho que también les enseñara, ¿sí? Pongamos, se supone que el voltaje que yo tengo en mi malla va a ser igual a la sumatoria de todos los voltajes o las caídas de voltajes en realidad de lo que yo tengo. Entonces, claro, voltaje 1, ¿qué va a darse? ¿Ya? Esto va a ser igual a ¿qué? A la R1, intensidad 1 por la resistencia 1, que es lo que está claro, aquí. ¿Sí? Ojo, ¿por qué se suma? ¿Ya? ¿Por qué se suma? Porque des en cuenta que si yo paso al otro lado, esto estaba restando y es justamente lo que sucede acá. Mire, ¿sí? Ahora, aquí yo debo tener algo clarísimo. Cuando estoy hablando de mi malla y la corriente de mi malla, siempre se va a sumar. Entonces, intensidad 1 y por la resistencia 2. Pero cuando comparten corrientes, la corriente que se comparte se resta. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar acá? Va a ser menos la intensidad 2
por la resistencia 2. Ojo, si ustedes quieren comprobar esto, van a darse cuenta que es justamente el despeje de esta fórmula de acá. Voy a llevarlo acá y es esto, ¿sí? Miren, esto Ya, de pero aquí, si yo le paso al otro lado, va a ser igual a esto. ¿Estamos de sí, pero, acuerdo? sí, pero o sea, mi duda es, no habría problema si yo dejaría solo B1 igual a intensidad 1 por R1 más intensidad 1, perdón, por menos intensidad 2 por R2. No habría problema si solo dejaría hasta ahí. A No ver, es lo mismo. si escuché mal, me dijeron intensidad 1 por R1 e Menos, menos intensidad 2 por R2. Solo estos dos. sí. Ya, ahí sí hay problema. ¿Por qué? Porque des en cuenta que en la R2 no solo le está topando la intensidad 2, sino le está topando también la intensidad 1. ¿Estamos? Ahí sí hay problema. ¿Sí? Porque aquí, si ustedes dibujan o esquematizan, ¿qué va a pasar acá? ¿Ya? Aquí viene la intensidad 1. Ya voy a atravesar por el R2 intensidad 1. Pero también va a atravesar la intensidad 2. ¿Sí? No solo tiene dos elementos, sino tiene tres elementos. Si ustedes hacen eso, ahí sí están haciendo mal. Ah, ok, ¿Estamos de ok. acuerdo? Sí, sí, Listo, no hay ningún problema. ¿Ya? gracias. Entonces ahí tienen formas alternativas de que pueden resolver. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Alguien, alguna duda o alguna pregunta? Entonces este sistema de ecuaciones sería de 3 por 3. De 3 Así por 3. es de Entonces, tres ecuaciones, tres incógnitas. ¿Sí? Tres ecuaciones, también tres incógnitas. ¿Listo? por método de Gauss Entonces, y también se puede resolver de ingeniero, esa manera. Entonces. Sí, por cualquier método que ustedes quieran resolver, por la inversa, por Gauss, Gauss-Jordan aplicando la inversa, por el método que ustedes quieran resolver, queden ustedes a asignar los valores. ¿Sí? una consulta. Díganme, Néstor, Entonces, la incógnita siempre sería la intensidad. las intensidades cuando estoy trabajando con LVK, ¿sí? Con ley de voltajes de Kirchhoff. Cuando trabajo con LSK va a ser diferente, ahí voy a tener como incógnita los voltajes. ¿Sí? Pero en este caso estamos trabajando con el EBK, que por lo general el enunciado siempre nos va a decir qué vamos a tener que hallar, ¿sí? Las corrientes o el voltaje o el valor de las resistencias. ¿Estamos? Perfecto. Listo, ¿ya? Vamos a un ejercicio que no sé por qué en realidad siempre tienen miedo a este ejercicio, no sé por qué, pero vamos a ver, ¿ya? Solo lo voy a enunciar y vamos, ojo, no resuelvo este porque ya saben que solo deben reemplazar y si gustan pueden comprobar en el simulador, ¿ya? Listo, chicos, ¿ya? Pregunto, a ver, lean primero el enunciado y díganme qué es en realidad lo que yo tendría que hacer, ¿sí? ¿Qué es en realidad lo que yo tendría que hacer? Me permiten un momento, por favor. Listo, chicos. ¿Qué pasa ahí? Por si acaso, si gustan registrar mi número, ahí está, ¿sí? Voy a ponerlo en grande. 0985125304, ¿ya? Pregunto, ¿qué resuelvo? Hagan de cuenta que este ejercicio les va a venir, ¿sí? Hagan de cuenta que este ejercicio les va a venir. Y déjenme ver si es que puedo hacer un regalo con ustedes. eh, si es que tengo las pruebas del semestre pasado, porque esta computadora recién la cambié. Déjenme ver, déjenme ver. No, este no es. Síganle pensando cómo podrían resolver ese ejercicio de ahí. Electricidad, estrés. A ver si es que le tengo acá historia. Electricidad.
Vale. Déjame ver si es que quizás tengo un ejercicio del semestre pasado. ¿Dónde está? Si es que tengo, resolvemos uno de ellos. Pero véanle el que yo les dejé. Véanle cómo podría. Ingeniero, ¿sería calcular el voltaje total del circuito? Sí, bueno, no, en realidad solo le está pidiendo el voltaje de AB, ¿sí? Pero recuerden algo, o sea, verán, aquí es algo importante. ¿El voltaje en paralelo es el mismo en todo el circuito, sí o no? ¿Qué me dice? Sí, Sí, ¿verdad? Ya, En paralelo, ojo, sí. pero va a depender mucho si no tengo caídas de voltaje. ¿Estamos? Va a depender mucho si yo no tengo caídas de voltaje. Si tengo caídas de voltaje, no se va a conservar en realidad eso. ¿Ya? Verán, eh, esta es una pregunta del semestre pasado y esta es una pregunta que acabamos de resolver no hace mucho. ¿Ya? Aunque ya creo que ya es notoria la respuesta, pero ¿cuál creen que sería? Esta es una pregunta, por si acaso. ¿Sí? Esta es una pregunta. ¿Cuál creen que sería? Bueno, les dejo. Primero vamos por lo primero, ¿ya? Y luego vamos a otro. La Listo. última, si es que empezaba de más a menos. Ya vamos a revisar. A ver, chicos. ¿Cómo resuelvo esto de aquí? Pregunto. ¿Cuántos asisten por primera vez a clases? Creo que bastantes, porque por lo general suelen asistir muchos. De la misma forma que el ejercicio anterior, creo. Exacto, es lo mismo. Pero, ¿cómo calcularía el voltaje AB? Sería intensidad por resistencia, en esa Perfecto, ley forma. de Ohm. ¿Estamos de acuerdo? Ley de Ohm. Es lo único o la única diferencia para poder resolver ese ejercicio de ahí. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo la IC, que es la corriente que circula por la resistencia 4, y yo tengo el valor de la resistencia 4, ¿qué es lo que va a pasar? Intensidad por resistencia va a ser igual al voltaje entre esta de aquí. Y yo ya tengo la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Listo. Vamos a sacar las ecuaciones, en este caso de las mallas, ¿sí? De ese ejercicio. Vamos al ejercicio número 3 para, obviamente, que puedan resolver. Comencemos. Recuerden que lo más importante es saber ubicar, o bueno, más que ubicar, tener en cuenta. Luego van a darse cuenta que con el tiempo ya no es necesario ubicar el más menos, ¿sí? Sino que netamente pues ya van haciendo, digamos que por intuición, ¿sí? Pero coloquemos. Entra por el más, sale por el menos, entra por el más, sale por el menos, entra por el más, sale por el menos, más menos, más menos, más menos. ¿Sí? Acá no hay otro, entonces por eso no le coloco. ¿Listo? Voy a ponerlo por acá por si acaso. En Gfenix. ¿Listo? Ya a ver si es que subo contenido a mi canal de YouTube respecto a de estos ejercicios. ¿Ya? Listo. Comencemos por la primera malla. ¿Ya? Malla 1. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con la malla 1? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Qué va a pasar con la malla 1? ¿Les parece si variamos un poco la forma? Hagámosle por la forma alternativa que, ¿sabes qué? La sumatoria que tienes ahí, ¿sí? Es igual a las caídas de voltajes. ¿Les parece si hacemos eso o seguimos conservando la forma anterior? La que acaba de decir, ingeniero, la sumatoria de ¿Listo? voltajes. Ya, vamos a eso. Miren, primero, el voltaje que le alimenta la malla 1 es de 20 voltios. Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria, recuerden por favor, cuando se comparte intensidades, la intensidad que se comparte se resta, ¿sí? Se resta. Entonces, ¿qué voy a tener? Primero, la resistencia 1, ¿por cuánto voy a tener que multiplicar? 6 ohmios. Por 6. Perfecto. Ojo, la resistencia 1 es 6, ¿no? Es 6 por la intensidad en este caso, es la intensidad A, ¿sí? Voy a colocarlo con mayúsculas, ¿no?
Listo. Ojo, por si acaso, ¿por qué coloco positivo? Acuérdense que todo lo que está en mi malla es positivo y todo lo que comparte es negativo. ¿Sí? Apréndanse de esa manera. ¿Listo? Ahora, lo otro. Voy acá a la resistencia 3. Va a ser más, como tal, ¿sí? ¿Más cuánto o menos cuánto? Perdón, más cuánto. ¿Cuánto vale la 3. resistencia 3? 3. Perfecto, la resistencia 3 vale 3, intensidad A. ¿Y qué debo restar? Menos 3. 3. Menos 3, intensidad B. B. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, por si acaso, si quizás se memorizaron la parte anterior, no importa, hagámosle de la misma manera, ¿ya? ¿Qué va a pasar? De menos a más, en este caso yo voy a tener 20, ¿listo? De más a menos voy a tener menos. ¿Qué sería? Menos 6 intensidad A, ¿listo? Voy a la resistencia 3. De más a menos, menos 3 intensidad A, ¿listo? Y la intensidad B, que es la que es del signo contrario, sería más 3 intensidad B. Y esto recuerden que es igual a 0. Si ustedes despejan esto, les va a llegar a la forma de acá, a la forma alternativa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, por favor? Y hasta ahí ya tenemos, en este caso, tenemos la malla 1. Vamos a la malla 2. ¿Sí? Malla 2. Listo. ¿Ya? La malla 2, díganme. La forma alternativa, vamos por la forma alternativa. ¿Qué tengo en la malla 2? 9. 9 voltios. Sería Igual. menos 9, ¿no? Ya, exacto, va a ser de menos 9 voltios porque des en cuenta que voy de más a menos, entonces ahí sí yo debo tomar en cuenta el sentido de esto, va a ser menos 9, ¿listo? Y comienzo por las resistencias, las que están en mi malla vienen a ser positivas y las que no están en mi malla vienen a ser negativas. Verán, aquí es algo rápido y breve. Como yo tengo esta resistencia de aquí y esta resistencia de acá, y a la final están dentro de mi malla y se van a sumar, ¿cuánto tendría en total de intensidad B? Pregunto. 5. 5, intensidad B. ¿Estamos de acuerdo? 5, intensidad B. ¿Listo? Tenemos esos dos de ahí. Ahora sí debo restar las que son, en este caso, compartidas. ¿Cuál es compartida? Hay 2. 3. Perfecto, hay 3 dos. intensidad A Sería y menos 3, intensidad A, menos ¿cuánto? y menos 2 intensidad C. Menos 2, intensidad C. Listo. Y ya tengo ahí nuevamente de la forma alternativa. Le voy a ir ordenando. Sí, le voy a ir ordenando para que me quede A, B, C. ¿Listo? Acá por si acaso me olvidé de sumar. Voy a ponerle aquí, es 3, 6 más 3 es 9. Y aquí voy a ponerle más 0 intensidad C. ¿Sí? Más 0 intensidad C. Listo. ¿Ya? Voy a la malla 3. Ah. Malla 3. ¿Listo? La malla 3 lo mismo. ¿Tengo fuentes de voltaje? Sí, pero esa fuente de voltaje ahora va a ser positiva porque voy de menos a más. ¿Sí? De menos a más. Entonces ahí yo voy a tener 9 voltios positivos. ¿Eso va a ser igual a qué? Hagan de cuenta que las que están dentro de mi misma malla, eso es lo interesante, pongamos que podemos notar nosotros aquí, que siempre cuando está dentro de la misma malla se van a sumar, sea positivo o negativamente. ¿Sí? Eso es lo bueno de manera generalizada, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de las resistencias que están en mi misma malla. 2 más 12, ¿cuánto me va a dar? 14 ohmios. 14 ohmios multiplicado por la intensidad C. ¿Listo? Por la intensidad C, ¿ya? Ahora, luego de eso, 14 de intensidad C que yo tengo ahí, ¿yo qué voy a tener que restar? Las resistencias por las intensidades que se comparten. La única que se comparte es la de IB, ¿sí? La intensidad B que es de 2. Sería menos 2 intensidades B. Listo. Tengo mi ecuación 1, tengo mi ecuación 2 y tengo mi ecuación 3. ¿Listo? Voy a hacer el sistema entre... Dígame. ¿Por qué en la ecuación 1 le puso más 0 intensidad C? Para que se respete el IA, IB y C. ¿Sí? Y Solo en para la que no... última, Aquí pongámosle más 0, 0, intensidad A, más. Listo. y es necesario ponerle, ¿no? No, no, o sea, si es que ustedes gustan, no hay ningún problema si es que no lo ponen. Ah, ok. Solo le pongo así para que se den cuenta que siempre el sistema debe ir Tiene A, presente B, C. las intensidades.
El problema es que cuando pongamos, a veces se olvidan de colocar o se olvidan de reconocer a la intensidad A, pongamos, ¿qué es lo que saben hacer? Pongamos, si ustedes conocen sistemas, bueno, deben conocer sistemas de ecuaciones, pongamos, yo voy colocando los coeficientes de estos de aquí, ¿ya? Voy a colocar, verán, 9, voy a colocar aquí -3, hagan de cuenta que están resolviendo de manera analítica. Y aquí pongo 0 porque es el C, es notorio, ¿ya? Acá -3, 5, -2, ¿ya? Pero acá, pónganse si olvidaron, y en realidad a la que aquí era 0, le ponen, no sé, 14, aquí le ponen -2 y aquí le pusieron 0. Ya les cambió todo. Sí, por eso es Ay, que como costumbre colocó eso para que eviten inconvenientes, ¿ya? Listo. Como hasta este punto ya tienen resuelto el ejercicio, saquen en este caso las intensidades mediante cualquier calculadora que ustedes tengan para que puedan resolver. Por si acaso, si es que requieren, sí, porque sé que están algunos, ¿dónde encontramos esta clase después de verla? ¿Les parece si subo a YouTube para que puedan verla ahí? ¿Sí? Como la tengo claro. grabada, la puedo descargar y ya. Por si acaso, también voy a dictar, sé que muchos de ustedes, creo que ustedes o alguien de ustedes está con el profesor Torres de estadística. No sé si es que ya están viendo tabla Z, pero muchos saben requerir ayuda en esa tabla Z también, ¿sí? Sí, Entonces, yo casi no entiendo eso. ¿no entienden? Ya. Entonces, también para poderlos ayudar en estadística. ¿Listo? ¿Y cómo se lo encuentra en YouTube? Inge Fénix, de la Así misma mismo. manera. En todas las redes sociales tenemos solo páginas oficiales, como me encuentran, Inge Fénix. ¿Sí? Ah, ya. Por Muchas cierto, gracias. listo. Voy a anotar aquí las intensidades que me salieron y ustedes me ayudan a corroborar, por favor. Intensidad A, 83/39. Intensidad B va a ser igual, intensidad B va a ser igual a -11/39. La intensidad C va a ser igual a 47/78. ¿Listo? Estas son las intensidades. Ahora, aquí en este caso, la pregunta no me decía, ¿sabes qué? Encuéntrame las intensidades, sino el voltaje de AB. ¿Sí? El voltaje de AB, acuérdense que es justo la corriente C. Entonces, el voltaje de AB va a ser igual a la resistencia. ¿Qué resistencia está ahí? Resistencia 4 por la intensidad C que circula en esa malla. ¿Sí? Por la intensidad C. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, la resistencia 4, ¿cuánto va a ser? La resistencia 4 es de 12 ohmios, ¿sí? Por 47/78. Sobre 47/78, que eso aproximadamente les va a dar 7.23, si no estoy mal, ¿sí? Si no estoy mal, les va a dar 7.23. Y ahí ya tienen el resultado correspondiente al voltaje AB. Y ya tienen 3 ejercicios resueltos de su bebé. 7.23 voltios, ¿no? Voltios. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, por favor? ¿Alguien alguna duda o alguna pregunta? Lo de siempre. ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Sí está entendido, Inge. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Listo? No. Ya. Con la clase que hemos avanzado hasta el día de hoy, pueden avanzar el ejercicio 4, ¿sí? El ejercicio 5, el ejercicio 6, el ejercicio 7, porque al final las corrientes vienen a ser lo mismo. O sea, ya tendrían resuelto el deber, prácticamente. Bueno, aparte no. Lo de costos deberíamos verlo, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Y que de Inge, ¿cómo pronto, ¿qué día nos daría clases de aquí en esta semana que pueda? Verán, va a depender mucho de mi tiempo. Esta semana quizás voy a tener que entregar algunos deberes, pero lo más probable es que entre semana, ¿sí? Puede ser quizás un jueves o un miércoles, por lo general los miércoles, ¿sí? Los miércoles o si no el próximo sábado, entendiendo que la final pues están
haciendo lo posible por entregar el deber hasta el domingo, ¿sí? Pero ya resueltos los ejercicios, no creo que se les haga complicado pasar. ¿Estamos de acuerdo? Pero obviamente yo les notificaría en el grupo y si es que comparten por ahí, pues no sé, en realidad, como suelen compartir, pero no les aseguro que les vuelvan a compartir. Sí, lo más probable es que si gustan pueden escribirme mi número para poderlos igual indicar si es que vamos a tener. ¿Estamos de acuerdo? Listo, permítanme un momento. Listo, déjenme ver, tenemos el ejercicio 4 y este me dice determinar el valor de las corrientes faltantes en el circuito. Listo, vamos a ver el de acá. ¿Ya están cansados? Ah, cierto, vamos a resolver este de acá. ¿Están cansados o todavía resisten? Ingeniero, solo una duda tengo en el ejercicio 4. Que hay Dígame. una corriente. Hay una Ya. corriente. Exacto. Quiero saber si esa corriente es igual a I1. Ya, verán, justo en el ejercicio 4, sí, en el ejercicio 4, que les da una corriente y un valor de resistencia, ¿verdad? Ya, ahí sí es verdad, esa corresponde como tal a la corriente 1, ¿sí? Pero hay algo que ustedes ya tienen en realidad resuelto y no deberían resolver. ¿Cuál creen que sería ese datito? Para que se den cuenta y para que no estén volando por los aires, voy a poner la imagen. Voy a poner acá, ¿sí? Listo. Ahí. Pregunto, les dice que encuentren las corrientes faltantes, pero aquí la corriente 1 que va a circular por todo eso va a ser ya los 4 amperios, ¿sí? Ya va a ser los 4 amperios porque no hay en realidad otra corriente que interactúe por ahí. ¿Estamos? Lo que van a tener que encontrar es netamente la corriente 2 y la corriente 3, ¿sí? Pero esta ya corresponde a la corriente 1. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que lo único que van a tener que hacer es dos ecuaciones de la malla 2 y malla 3 y listo, y está resuelto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo, quedó entendido. Ojo, por si acaso, aquí esta resistencia comparte la intensidad 1 y ya tienen el resultado de la intensidad 1, sería 3 por 4, ¿sí? 3 por 4 es 12, entonces ya tendrían parte resuelto de ahí, ¿sí? Solo armen dos mallas, ¿sí? En la malla 2 y en la malla 3, ¿ya? Listo. Vamos a resolver este de aquí, chicos. Vamos a resolver el de aquí. Inge, una consulta antes de Dígame, que comience. dígame. En tal caso de que dieran una supermalla, como quien dice, de unas 3 a 4 mallas, ¿verdad? ¿Ya? Y si dieran un dato de voltaje, ese dato de voltaje estaría para las 3 o 4 mallas que indicaría la imagen. O sea, en realidad es dependiendo como tal en qué parte se ubicaría, ¿sí? Es dependiendo de dónde se ubicaría, porque no sé, bueno, todavía creo que no deben ver, pero hay un criterio de superposición, ¿sí? No sé si quizás vieron eso, pero mediante el criterio de superposición nosotros podemos armar eso, pero dependiendo del voltaje a quien le afecte, ¿sí? Es dependiendo a quien le afecte. En realidad no hay un criterio general de, ¿sabes qué? Solo tú le vas a afectar a esta parte o solo a esto o cosas así. Pero va a depender mucho, ¿sí? Va a depender Suponiendo que el mucho. voltaje solo estuviera entre la malla 1 y malla 2 y la malla 3 y 4 no tuvieran voltaje. Solo sería en este caso, entre 1 y 2. Ok. Bien, ahora sí. Listo. Resuelvan este ejercicio de aquí, chicos. Este de aquí, resuélvanlo. Resuelvan el ejercicio de aquí. Es un ejercicio de test y lo más probable es que les vuelva a repetir. Los chicos que recibieron la clase pasada, estoy seguro, y de hecho estoy seguro porque también resolví los test, les tocó esas preguntas que les dije. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, ya me estoy escribiendo acá. El 10, el 5, ya. Déjenme ver. El 5, ah, ya, es igual, deben sacar 1, 2, 3, 4 ecuaciones, ¿sí? Porque voy a tener 4 intensidades, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo.
El 10, ¿cuál es la diferencia del 10? Déjenme ver. Igual, voy a tener 1, 2, 3, 4 ecuaciones, pero ya tengo el valor de 2 intensidades. No, una intensidad, porque la otra está compartida. ¿Sí? Yo quiero saber cómo se resuelve un volteo con bastantes resistencias y corrientes. Deben tener un circuito para ver más o menos qué es lo que quieren resolver. Listo, chicos. Vean, esta es una pregunta de test. ¿Cómo lo resuelven? Hagan de la forma que estábamos viendo, ¿sí? Hagan de la forma que estábamos viendo. La forma breve, porque des en cuenta que aquí les da despejada, ¿sí? Les da despejada, ¿sí? Solo quiero que identifiquen aquí algo, ¿sí? Miren, la intensidad 2, que es la que se resta, que es la que está compartida, porque solo está pidiendo la malla 1, es justo la suma de estas dos resistencias, R2 y R4, ¿sí? Entonces, hasta aquí, des en cuenta. La que pueden ustedes ya eliminar es esta de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí R2, R3 y R4, nada que ver, ¿sí? No tengo nada que ver en realidad ahí. Otra que puedo quizás descartar. Des en cuenta, a ver, aquí sería R1, R2 y R4. Todavía no podría descartar la última y tampoco aquí la última. ¿Ya? Ojo, esta también puedo descartar la D. ¿Por qué? Des en cuenta que en la malla 1 interactúan dos voltajes. Este de aquí y este de acá. ¿Sí? Los dos voltajes interactúan entre sí. Entonces, esta tampoco. Ya miren, por despeje están dos. ¿Sí? Dos que ya no son. Entre A y B, ¿cuál creen que sea? Entre A y B, ¿cuál creen que sea? La B. Ah, La A. La B porque están las 3 resistencias y le Perfecto. resta 2 Ya. resistencias. Quiero que identifiquen algo. Aquí en la intensidad 1, topo resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 4. ¿Sí? Y ahí está. Esa es la respuesta correcta. Esa es una pregunta de test que les va a ayudar. Estoy más seguro que una de las preguntas que quizás resolvamos les va a venir en el test. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor? ¿Alguien, alguna pregunta o alguna duda? Los voltajes nomás que están confusos, como que, a ver, Ya. A ver, los ese voltajes. uno sería que Des en cuenta que pensé que aquí, era de negativo. más a menos, ojo, de más a menos, aquí sí se respeta la ley, de más a menos se resta, ¿verdad? Vengo para acá y de menos a más se suma. Por eso es que está BS2 menos BS1. ¿Se dan cuenta? Es por eso. En este caso, por los signos que les enseñé a colocar al inicio. ¿Sí? Primero voy de más a menos, se resta. Por eso es que aquí está menos BS1 y BS2 de menos a más se suma. Y ahí prácticamente está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien alguna pregunta o alguna duda, por favor? En ese caso también se podría usar como quien dice el hecho de que, por ejemplo, en BS1 entra por el positivo y sale por el negativo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. ¿Sí? Entro Vale. por el positivo, salgo por el negativo, voy a tener negativo. La otra, entro por el negativo, salgo por el positivo, voy Claro, a tener también positivo. dependiendo cómo esté orientada la intensidad. Claro, va a depender mucho, porque pónganse Claro, que esa BS2 hubiera estado al revés. Ya claro, no ahí me da. sí, ¿Sí? sí, Ahí ahí los dos debían haber sido negativos. ya genero, gracias. Perdón, positivos. No, negativos, negativos. ¿Sí? Listo, chicos. Permítanme, voy a dejar de grabar